Estamos bien, vamos a empezar a trabajar con toda la ilusión del mundo de poder ir a un torneo como este, sabiendo que hay que cambiar el chip porque es un torneo de KO y no vale el siguiente partido, solamente vale el centrarse en uno difícil, en uno complicado, pero hay que estar ahí. En cuanto a nivel físico-mental, pues creo que en principio no hay ninguna novedad así. El otro día percances del partido lógicos, pero creo que los 12 chicos un poco que tenemos, con la gente que tenemos un poco ayudándonos de cantera, pues están en condiciones. Nosotros nos vamos a encontrar un rival que va a morder, que va a arañar, que va a trabajar porque tiene ese apoyo de esa afición. Mira, en esta liga se está mostrando una cosa muy clara, y es que las aficiones están como que ayudando mucho a los equipos, ¿sabéis? Como que empujando muchísimo, porque parece que no hay una gran distinción a veces cuando juegas los partidos. Sin embargo, en casa te dan como un plus más de garra, un plus más de energía. Me espero un equipo muy agresivo en ese aspecto. Esto es lo primero que tenemos que solucionar, que el último día que hemos vivido un partido así, wow, nos han mordido bien, ¿sabéis? Esto es lo primero. Después, ellos es un equipo que tiene muy buena rotación, donde tiene jugadores al 1 y al 2, donde realmente tiene una capacidad muy importante de crear, de generar y de ser muy verticales. Y luego, pues, nosotros tenemos que trabajar muy bien la zona interior, muy bien los espacios interiores, para intentar que el dominio de rebote pues sea una de las facetas claves en el partido. Yo creo que ahí va a estar. Tenemos nuestras opciones de ganar si estamos muy acertados en los tiros de 3. Es por donde creo que puedo ver el partido, pero, repito, vamos a tener que ser muy inteligentes porque ellos van a tener mucha gente, y eso que los 100 y pico, 200 que estén nuestros nos van a apoyar a muerte. Pero vamos a intentar hacer un partido que lleguemos al final con opciones de poder ganar. Bueno, la plantilla tiene que creer que es posible, porque si no es ridículo ir para nada, ¿no? Y es ridículo hacer gastar a mucha gente. Creer que es posible en esta vida, nada es imposible, todo es posible, todo es un sueño que si lo trabajas se cumple. Entonces yo creo en esa parte, ni la de arriba del sueño, ni la de cumplir o cumplido. Creo en la parte del trabajo, y sí que creo que podemos trabajar para lograr ese sueño, esto sin duda. Estamos con el orgullo de defender una comunidad, de defender una ciudad, y eso tiene que ser algo más de lo que es normal, porque cuando tú te enfrentas a un partido vas representando. Cuando haces un partido en una liga, en la Champions, lo que sea, representas un club, representas una ciudad, pero nosotros ahora vamos con el orgullo eso, de ser esa parte o esa flecha que identifica a Aragón. No podemos de alguna manera hacer otra cosa que no sea, si tenemos algo dentro, hay que dejarlo el primer día todo. Y luego ya veremos qué pasa, pero es la única manera y es la única pensamiento.